Hola a todo YouTube. ¿Sabéis esto lo que es? A ver, muchos no lo conoceréis, este billete, que es una fotocopia evidentemente. Esto es una fotocopia del primer billete de 1000 pesetas que gané trabajando. Que le hice una fotocopia. A ver, en principio quería guardarlo. Lo que pasa que ya sabéis, yo era una chica joven y 1000 pesetas, eran 1000 pesetas. Y le hice una fotocopia para guardarlo del primer dinero que yo gané trabajando. Y os cuento esto, ¿por qué? Porque me habéis pedido que hiciese un vídeo de mis trabajos, de los trabajos que he hecho y eso. Estaba dándole vuelta y digo, no, pues sí, puede resultar interesante porque como he hecho tantos trabajos, a las personas les puede servir para, mira, este trabajo es de esta manera, este trabajo es de otra, consejos, anécdotas. He tenido muchos trabajos, por lo que os digo que no sé si este vídeo va a ser la primera parte de una segunda parte o lo voy a hacer todo del tirón, según veamos cuánto tardo, ¿eh? Lo que sí quiero decir, que lo diré ahora al principio del vídeo y lo diré al final, que siempre en la vida hay que disfrutar con lo que se hace. Que lo mejor de todo es poder elegir el trabajar en lo que a uno le gusta. Pero si en un momento determinado no se puede, intenta buscarle el lado positivo para ir a trabajar con ilusión. Porque no hay nada peor que ir a hacer algo que no te gusta. Que sí, que a veces hay que hacer cosas que no son del todo de nuestro agrado, pero algo bueno tendrá. Hay que trabajar siempre con ilusión. Y si el trabajo te gusta, pues jamás. Y además cada trabajo tiene ciertas cosas. Por eso vamos a empezar. Vamos a empezar por mi trabajo. A ver, este fue el primer dinero que gané, pero este no fue mi primer trabajo. Yo desde pequeña he sido muy buscavida. Y me acuerdo que enfrente de mi casa había una bodeguilla. Y yo los domingos me iba allí y ayudaba a despachar. A mí me gustaba despachar, ya sabéis las cosas de las niñas, de los niños chicos, de jugar a los supermercados, despachar y eso. Pues había una bodeguilla que vendía la gaseosa, que te vendía el arroz, que te vendía estas cosas. Y yo me metía allí y yo le decía a la mujer, te ayudo. Y yo iba a ir despachando, pero ahí súper espabilada, ¿eh? Siempre despachando y eso. Y después la mujer pues me daba unas chuches, me daba eso por estar allí la mañana. Y yo me lo pasaba pipa en la bodeguilla. Así que mi primer trabajo quizás estuvo pagado por chuches. Tendría yo a lo mejor 10 años, pero es que a mí me gustaba. Y entonces lo disfrutaba. Luego, ¿cómo gané este billete? Pues bueno, lo gané cuidando niños, que es algo por lo que se suele empezar mucho, sobre todo las chicas, suelen empezar mucho a cuidar a los niños de los vecinos, que es como fue mi caso, ¿no? Yo tendría 11 o 12 años, cuando una vecina que trabajaba, pues me dijo que por qué no le cuidaba a sus niños, y fue cuando gané mi primer billete de 1000 pesetas, que me acuerdo que me lo dio. Yo creo que sería, no recuerdo muy bien, sería un verano y a lo mejor me lo dio la semana, porque además que no hablamos ni sueldo ni nada, ella me dio eso y súper bien, pues nada, lo típico, lo cuidas por la mañana y ya está. Y bien, es una toma de contacto. A ver, igual no tenía la madurez para cuidar a unos niños, pero antes tampoco se miraba tanto eso, era que la vecina le echara un ojo y ya está, tenía una niña más mayor y otro un poquito más bebé. Luego he vuelto a trabajar de esto en circunstancias, bueno, una vez solo quizás, sí. En circunstancias así más específicas que me ha pillado ya aquí viviendo donde vivo, pues de separarme, de quedarme en circunstancias que me he quedado sin trabajo y eso, y una vecina que sí trabajaba, cuidaba yo a la bebé y ya con conocimiento de causa. Era una bebé de estos de que todavía no caminan, de que tienen que dormir la siesta, de verdad que eso es mucho trabajo, ¿eh? Cuidar a un bebé así es mucho trabajo, pero bueno, lo cuidaba en casa y en situaciones así pues te viene muy bien. Pero os vengo a referir que el cuidar a un bebé es algo, tienes que tener mucha responsabilidad, tienes que tener mucha paciencia, te tienen que gustar los niños, porque yo digo, a mí me gustan mis hijos, pero no he sido a lo mejor alguien especialmente niñera, de que vea a un niño y se deshaga. Entonces tiene que ser algo que te guste. A ver, esta niña porque la crié desde chiquitita, la tenía desde chiquitita al lado y sí, le tienes un cariño y eso, pero hay que tener mucha paciencia y más cuando no son tus hijos. Así que trabajo bastante responsable, que luego se ven las cosas que se ven. Así que si vais a trabajar cuidando niños, que no penséis que es una cosa fácil, que hay que tener mucha responsabilidad, que hay que estar encima, que le puede pasar algo a un niño que no es hijo tuyo y se te hace muy pesado. Yo me acuerdo cuando venía la madre ya por la noche le decía, toma la niña. Y decía, pero, hombre, a ver, es que una niña pequeñita tiene eso, le tienes que dar de comer, la tienes que cambiar, le tienes que dar sus siestas, le tienes que entretener, te consume todo el tiempo. Que yo muchas veces cuando cogen a chicas para trabajar en las casas y cuidar un bebé, a ver, habrá que dejar un poquito el tema de la casa, porque la casa se puede hacer cuando el bebé está a lo mejor durmiendo, porque es que si no un bebé necesita mucha atención. Así que ese es el trabajo de cuidar
niños que hice en mi juventud, porque era niñez, y que he hecho ahora también de adulta. Luego ya pasamos ya a palabras mayores. Ya el siguiente ya trabajo que tuve fue en la peluquería, ¿no? Ya cuando había estudiado peluquería, porque yo me fui a una academia, y ya una vez había estudiado peluquería, lo primero que hice trabajando fue los fines de semana. Yo me acuerdo que para la academia estaba lejos, y me compré un Vespino, una moto, mi Vespino, y para pagar el Vespino, los fines de semana peinaba a las vecinas, ponía tinte, y con ese dinero me pagaba yo la mensualidad del Vespino. Entonces la primera toma de contacto así de trabajar de peluquera fue en las casas, los vecinos, ya sabéis. Es una profesión que es muy buena, es muy socorrida. Yo pienso que siendo peluquera tienes trabajo en cualquier sitio. Ahora eso sí, te tiene que gustar, ¿eh? Que tienes que disfrutar con ella, porque si no, como todos los trabajos, se te hace pesado. Entonces cuando a uno le gusta la peluquería, cuando a uno le gusta crecer en peluquería, es una profesión que si te gusta, hazla. Si eres joven y te gusta, hazla, para tenerla siempre más a más. Porque siendo peluquero siempre puedes, en cualquier sitio que vayas, siempre una salida vas a tener. Aunque sea peinando por las casas, puedes sacarte un dinerillo así a priori. Es una profesión que siempre no está de más tenerla si te gusta. Entonces yo empecé así, de esa manera. Luego, cuando acabé la academia, me acuerdo que me llamaron a un sitio que era un poco raro, la verdad. Que yo creo que tenían la peluquería más que nada para vender productos de belleza. Bueno, y tuve un poquito de mala experiencia porque no me gustó. Pero vamos, que duré poco, duró 3 meses. Luego ya me llamaron a un salón bueno. Tuve la suerte de empezar en salones buenos. Salones buenos me refiero a salones donde ya está dividida la parte de peluquería, lo que es el peinado, el corte y la parte técnica. Lo que es los tintes, los colores, que por cierto, a mí me gusta muchísimo la parte técnica, más que a lo mejor los recogidos y esas cosas. Y entonces pues ahí aprendes muchísimo. Luego era muy duro. Se llama, en Córdoba se llama, y se llama porque creo que aún está, Hola París. Había clientes muy exquisitos, de un alto nivel, y entonces te enseñan con una educación que yo ya la traía de la academia gracias a José Antonio, que era un profesor que me hizo llorar muchísimo, porque y no te apoyes en el tocador, y no cruces los brazos, y no se puede hacer así, y no se puede hacer así, pero todo eso después te sirve de base para la vida. Es muy importante en los trabajos tener una educación. Y en la peluquería a mí me sirvió toda esta educación con el trato con el cliente, me ha servido a posteriori para mi vida. Entonces en estos salones aprendí mucho eso, el trato con el cliente, que desde que entra le tienes que atender, no lo puedes dejar perdido en el salón, ponerle la bata, acompañarlo siempre, ir indicándole las cosas, que se sienta cómodo. Todo eso me ha ayudado muchísimo. Quizás cuando era joven me sentía ahí un poco como... pero ahora después lo he sabido valorar. Entonces mi paso por la peluquería fue primero la peluquería esta que os digo que era un poco extraña. Luego ya entré a un buen salón. Luego me fui a trabajar con una amiga un tiempo que no me fue bien, pero también porque yo tenía la cabeza, era joven, a veces llegaba tarde, a veces... o sea que también fue culpa mía, que no era muy responsable, la verdad. Luego quise poner una peluquería en mi casa, pero... no, estaba yo en una edad de que no. Estaba en una edad, ya sabéis, ahí en esa edad, yo creo que tenía 18 años, me acababa de echar un novio, estabas un poco perdida de la cabeza. No termino de cuajar. Ya la peluquería la tenía ahí como un poco me gustaba, pero yo quería descubrir otros mundos. Me acuerdo que ahora voy a entrar en otro trabajo. Me acuerdo que por aquella época yo iba a un sitio donde cantaban flamenco en directo, que uno de mis novios cantaba, el novio que tenía por aquella época cantaba en ese sitio, en la caseta. Y entonces pues yo iba mucho a ese sitio que era de que se bailaba, se pasaba muy bien. Bueno, resulta de que un día había cambiado de dueño. Y yo conocía más o menos al dueño que lo había cogido porque tenía otros bares que eran de moda en la plaza donde estaban todos esos bares, dijéramos. Y entonces me dice a mí el dueño que estaban desbordados porque no sabían que ese sitio tenía tanto trabajo. Y me preguntó en un momento dado, algo me preguntó que me dio pie a mí a decir, no, yo te puedo ayudar. Dice, ¿tú sabes trabajar en barra? Yo sí, ¿tú sabes poner copas? Yo sí. Yo no había puesto una copa en mi vida. Pero yo es que siempre he sido mulanza. Yo cuando veo eso, pues yo siempre soy mulanza. Dice, bueno, pues ponte y ves recogiendo vasos. Y así yo vestía de fiesta, como iba, me puse a recoger los vasos que la gente me decía, Alicia, ¿qué haces? Digo, que estoy trabajando aquí, decía yo, es que siempre he sido mulanza. Dentro de que he sido tímida, luego he sido lanza para las cosas. Total, que me pongo a recoger vasos, dice, métete detrás de la barra. Me meten detrás de la barra, ya me empezaron a pedir un gin tonic, un esto. Y yo decía, no tenía puñetera idea. Y le digo al de al lado, oye, ¿cuánto hay que echar de alcohol y cuánto hay que echar de bebida? Porque es que no tenía puñetera idea.
y ya me dijo más o menos que había que poner los hielos, la medida que había que poner de alcohol. Oye, pues empecé y empecé a trabajar en ese sitio. Me gustaba, a mí todo lo que siempre ha sido el ritmo de trabajo me gustaba. Yo decía, jolín, estoy en el sitio de fiesta, pero es que me están pagando. Además, es que el trabajo de camarero, a comparación con lo que yo ganaba de peluquera, estaba súper bien pagado. Entonces yo estaba feliz, estuve un montón de tiempo trabajando allí, ya aprendí, ya sabía yo poner copas, vamos, estupendamente, me lo pasaba bien, hice amistad con los camareros, que luego nos juntábamos, sí, también me hice novia de uno de los camareros, Alicia. Luego nos juntábamos con el grupo de los otros camareros de la plaza que he comentado, y entonces ahí empecé ya más a trabajar de camarera. ¿Qué pasaba? Que es que ganaba muchísimo dinero. Y luego otra cosa, del grupo este de amigos que ya empecé a conocer, Javi, a Javi lo vi en la feria, que hoy en día sigue con los temas, porque ya se le veía de jovencito, hay que ver cómo se ve la gente espabilada de jovencito. Pues ya empezó a poner negocios con otro socio, con Antonio, con Tony, ya empezaron a poner negocios y yo seguía con ellos. ¿Qué pasaba? Que tú trabajabas en la noche, pero yo trabajaba con mis amigos. Entonces me lo pasaba pipas. ¿Por qué? Es que no recuerdo la cantidad que podía cobrar, pero no sé, imaginaros de cobrar a día de hoy como 60 euros en una noche o algo así, ¿no? Para mí era muchísimo dinero y encima me lo estaba pasando bien. Incluso fin de año, que es una noche de gastar, que es una noche de más, que a mí no me gusta salir el fin de año, porque es una noche que no me gusta salir. Pero el fin de año estábamos juntos y estábamos trabajando. Cogíamos, por ejemplo, él cogía una discoteca y trabajábamos esa discoteca y ganábamos un montón de dinero. Podría ser ahora como 150 euros por esa noche o 200 euros por esa noche. Entonces, aparte de que ganaba mucho dinero, me lo pasaba bien porque estaba con mis amigos y yo trabajaba bien porque luego ya cogí una rapidez en poner copa y todo eso y me gustaba. A mí nunca me ha gustado el tema de comida. El tema de comida, el tema de bandeja y eso no me ha gustado. Pero el tema de trabajar en la noche poniendo copa y todo eso me encantaba, además súper bien pagado. Luego trabajé en discotecas que había de moda en Córdoba, Burbujas creo que se llamaba. Bueno, era una discoteca que estaba en el centro, que se hizo muy famosa y ahí por ejemplo entraba a trabajar a las 12 de la noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y luego a las 6 de la mañana nos juntábamos y nos íbamos como... Es que en Córdoba había en el Brillante, en la parte del Brillante de la Sierra, había como muchos chales privados que tenían su jardín y eran como bares de copas. Y ese abría a esa hora que era cuando iban la gente que trabajaba y nos tomábamos ya allí nuestra copita relajada, echábamos nuestra de estas de billar, vamos, llegaba a mi casa a las 9 de la mañana todos los días. Pero bueno, era mi vida, era joven, no me arrepiento para nada de la experiencia que viví, fue muy positiva. Incluso trabajé en discotecas con el turno de, ¿sabéis cuando se hace la discoteca de YouTube? Entraba yo a las 4 de la tarde y salía a las 4 de la mañana. Pero claro, cuando uno es joven tiene fuerza para todo. Pues poniéndole copas primero a los niños jóvenes. Era como la discoteca live, dijéramos, ¿no? Y luego se limpiaba, que lo limpiábamos nosotros mismos. Le dábamos el fregado para arriba y para abajo. Y hacíamos ya la sesión de noche, hacíamos la sesión de tarde y la sesión de noche. Os lo digo, un buen rollo con mis amigos, pasándomelo bien, ganando mucho dinero. Entonces pues lo recomiendo, sí, con cabeza también. ¿Por qué? Me acuerdo que en aquella época era cuando se empezaba a saber de la cocaína y todos estos temas. ¿Qué aprendí yo de aquello? Que gracias a mis amigos, vamos, es que no tuve ni que caer en esos temas porque eran gente muy centrada y al trabajar la noche y trabajarla desde la barra, uno ve muchas cosas detrás de la barra y entonces aprendes lo que quieres y lo que no quieres. Tuve la suerte de que ellos me enseñaban que se bebía trabajando, tomábamos 7-Up. De verdad tuve mucha suerte con la gente que trabajé, con la cabeza muy centrada. Teníamos los disc jockeys que eran... Es que muchas veces los intento buscar por Facebook y no los encuentro porque claro, el Nomo, el Cachi, el Loco, el Cabra, es que los nombres los sé pero los apellidos no. Entonces, fíjate cómo éramos en aquella época. Pero muy agradecida a esa época de trabajar en los bares. Estuve trabajando un par de años, entre fines de semana, en un sitio, en otro, ganando mucho dinero, que en aquella época yo lo daba todo a mi madre en mi casa. No era como ahora, todo el dinero se daba, yo a lo mejor me quedaba con algo, con lo justo, para comprarme ropa, lo normal, ¿no? Entonces, trabajar de noche, sí, teniendo cabeza también. Que hoy en día para aguantar como nosotros aguantábamos, a lo mejor se meten de todo, nosotros no metíamos nada, nosotros era nuestra fuerza, nuestra alegría y nuestras ganas. Y un beso para aquí, para mis amigos, si me veis, que no os encuentro. Bueno, a Javi sí lo he encontrado, a Tony me lo he encontrado alguna vez en Córdoba, pero es que los demás,
es que no los encuentro, porque no sé ni los apellidos. Y bueno, y ahora vamos a otro trabajo también, que es que yo voy haciendo vuelta de tuerca, vuelta de tuerca. Resulta de que un día, una de las chicas que trabajaba con nosotros me dice, acompáñame que voy a ir a una entrevista a un bingo. Yo no había visto un bingo en mi vida, bueno sí, desde fuera. La chica era francesa. Vamos a la entrevista, que o sea, era una entrevista en plan informal, porque yo la acompañé. Era por la noche, me voy a llegar a hablar con el jefe de sala, que se llamaba Santi, me acuerdo. Y llegamos, nos sentamos, empiezo a hablar con ella, pero resulta que había algún problema, ser francesa. Había problemas que siendo francesa costaba un poquito más el tema de asegurarla. En estos sitios ya te piden antecedentes penales, te piden una serie de cosas. Y ella, por ser francesa, no me acuerdo que había algo, un papel que no tenía. Y entonces me dice el jefe de sala, el que le estaba haciendo la entrevista a Santiago, me dice, ¿y a ti no te interesaría? Y digo, ¿a mí? Si yo si yo no vine para esto. Total, que me dice, mira, las condiciones son estas. Cuando a mí me habla de las condiciones, pues digo, bueno, por probar. La verdad que el trabajo era estupendo. Estuve trabajando en Córdoba, ya no existe, se llamaba el Bingo Club Hípico, con los compañeros de Fábula. Ahí tuve que cambiar un poco el chip porque yo estaba muy acostumbrada a trabajar de noche con los compañeros, que los tocas, que hablas, que eres como más afectiva. El tema del bingo había que ser como más en tu sitio, no podías tocar a un compañero, no, había que ser como un poco más recto. De estar trabajando en la noche con mis pelos así, mis medias y mis cosas, ahora me meten allí en el bingo con mi camisita, mi lacito, mi pelito liso, porque es que la que había de jefa de sala por la mañana, la mujer, esa no me aguantaba mi pelo rizado. Tenía que llevar el pelo liso. El pelo liso, recogidito, mi camisita, mi lacito, mi faldita negra y mis medias. Ahora vosotros me veis así de golpe, pero yo lo hice, yo es que voy. Pues la verdad que me gustaba, mira, trabajaba 4 días, descansaba 2. Y se pasaba el tiempo, pero estupendamente. Ahora hablemos de sueldo. El sueldo era ya buenísimo en aquella época. Comparado con el de hoy podrían ser, no lo sé, pero como ganar 1.200 euros ahora en la actualidad sería. Pero es que aparte de eso, tú sacabas también eso en propina. O sea, yo el sueldo directamente se lo entregaba a mi madre. Y yo me quedaba nada más con las propinas. Y con las propinas tenía otro sueldo más. ¿Por qué? Porque cada vez que cantan bingo, te suelen dejar 1 euro, 2 euros. Imaginaros la cantidad de bingos que se cantan en una jornada de trabajo. Pues ese euro, 2 euros, 3 euros, luego te lo dejan para todo y se reparte. Y tú venías a sacar, pues, como lo que puede ser 10 o 15 euros hoy en día, solamente de propinas al día. Entonces, claro, eso es que era un sueldo más. Y aparte, cuando cantaban el bingo acumulado que había, si te dejaban 100 o 200 euros, voy a hablar en euros para que tengáis una equivalencia, después eso también se repartía entre todos, que siempre dejaban una propina más grande cuando había ese bingo. Entonces, el trabajo en el que yo entré, yo dije que sí, porque claro, trabajabas 4 días, descansabas 2. El trabajo era de noche, entraba a las 6 de la tarde. Sí, porque había que estar media hora antes para prepararte, para coger tus cambios. Te daban una cartuchera, cogías tus cambios y tal. Saldría a las 2, las 3, las 4, dependiendo. Te daban de comer allí por un precio, era un menú todos los días y tú pagabas muy poco y comías bien. La cena la hacías bien, cosa que me venía estupendamente. El trabajo consistía en locutora vendedora en un principio. A mí siempre me ha dado mucha vergüenza hablar en público. Sí, aquí donde lo veis. Me daba muchísima vergüenza. Me entra como ese miedo, ese pánico escénico que te hace equivocarte y al equivocarte te pones nerviosa y te da risa. Pues eso. ¿Qué pasaba? Que el trabajo de locutor vendedor, como dice la palabra locutor, tenía que cantar los números del bingo. Y eso era lo que a mí... Vosotros no sabéis que yo, para pasar los nervios, he llegado a ponerme, llevaba un poquito de tacón, pues me pisaba un pie con el otro para hacerme daño, para no reírme. Así me hacía daño y el cuerpo se concentraba en el dolor y no me reía. Pues es un truco, si os pasa esto y estáis trabajando en locutor vendedor, os hacéis daño. Es que mira, es un trabajo... Parece moco de pavo, pero no lo es. El trabajo en el bingo es un trabajo súper serio, con la cabeza muy concentrada. ¿Por qué? Porque tú entras y a ti te dan 20 euros en monedas, dijéramos. Y tú cuando termina la noche tienes que tener esos 20 euros. Tienes que vender tus cartones, los tienes que vender en una secuencia. O sea, tú tienes una zona y tienes, por ejemplo, mesas aquí, tienes que hacer siempre la misma secuencia. Temas de juego, la gente es muy supersticiosa y si tú vendes ante otra mesa y era el que le tocaba y te has equivocado, entonces no te puedes equivocar.
Siempre esta mesa, después esta mesa, después esta mesa, tienes que tenerlo muy claro. Tienes que acordarte quién se ha sentado primero en la mesa, porque son los cartones que le corresponden. O sea, ya tienes que estar concentrada en el tema de mesa y quién se ha sentado en la mesa. Y luego acordarte más o menos de los cartones que quieren cada uno. Y al margen de esto, dar los cambios rápido, porque todo esto se tiene que hacer en un tiempo récord, ¿eh? Esto es, cantan bingo, tú sales volando, papá, recoges cartones por un lado y vas poniéndolos por otro, cobrando. Y cuando terminas de hacer tu zona, a la espera controlando que canten bingo, porque los bingos son muy grandes. Y entonces tú tienes que estar esperando que alguien cante, que alguien cante en línea y que no se te pase, ¿eh? Entonces, mientras que estás esperando que alguien cante la línea, tú estás contando el dinero que tienes que se corresponde con los cartones que has vendido, para no equivocarte. Deja apartado tus 20 euros de cambio y ahora cuando uno dice línea, tú dices línea, se para la sala. Y ahora, mientras que empieza el bingo, es cuando tú vas a la mesa, le entregas el dinero de los cartones que te ha dado anteriormente y recoges los cartones que te corresponden para la próxima partida. Todo eso son minutos, entonces tienes que estar muy concentrada. Luego está la parte de el cierre de serie, dijéramos, que es el que termina, porque los cartones dicen, bueno, he empezado desde este cartón hasta el último cartón, es que no quiero liar mucho con todos los temas de eso, pero hay uno que termina, que es más complicado, que es el que le da los cartones que faltan a cada uno y todo eso, que es más complicado, que eso ya lo hace con la experiencia, y yo ya llegué después también a hacer eso. Y luego está la parte en que te toca cantar, porque claro, te vas turnando para cantar, te vas turnando por zona y te vas turnando para cantar, porque también hay gente que dice, no, es que esta niña me da mala suerte, y entonces tú te tienes que ir cambiando, es que es un mundo muy, muy así. Cuando te toca cantar, simplemente tienes que estar muy concentrado también, que no se te pase la bola, y decir, porque el jefe de sala le dice, se han vendido no sé cuántos cartones, esto, lo otro, y tú dices, comenzamos, primer número, 25, haces una pausa ahí, le das a la otra bola, ves que la bola se ha ido al sitio correcto y lo vas haciendo. Cuando cantan línea, dices, han cantado línea, te paras, se comprueba que están todas las bolas y continuamos para bingo. Y ya sigues, ¿no? También tienes ahora te ves a lo mejor el compañero que te está haciendo así. Y estás viendo una Mari con el cartón aquí arriba y haciendo así. Y tú tienes que estar ahí tragándotela y ahí es cuando me clavaba yo ahí el tacón que me lo llegaba hasta el fondo para no reírme, Dios mío de mi vida. Y cuando te ríes, ¿qué haces? Cuando te sueltas la caja, perdón, tienes que convertirlo en tos porque es que no te puedes reír, es que es un trabajo serio. Y entonces pues la verdad que me gustaba muchísimo ese trabajo con los compañeros, genial también. Era un trabajo que bueno, que te cansa bastante mentalmente, tienes que estar muy despierto, muy despierto, muy despierto, porque ahí si te falta dinero lo tienes que poner tú, eso está más que claro, ¿eh? Si tú te has olvidado de cobrar un cartón o tal, eso lo tienes que poner tú. Y luego también estuve en la parte a veces de recepción. En la parte de recepción, que ahora visto de la distancia, digo, hay que ver qué peligroso era, porque yo estaba ahí, en la recepción estaba yo sola, con todas las máquinas, la gente pidiéndome cambio, yo tenía ahí dinero, que luego he escuchado yo de gente que le ha pasado cosas en recepción, de que ha entrado alguien y te ha cogido ahí y ahí te ha dejado. Bueno, pues en recepción te encargas de que cuando entra el cliente te tiene que dar el DNI, tú lo comprabas en la máquina y ya le dices que puede pasar. ¿Por qué le dices que puede pasar? Porque puede ser, primero, que tiene que ser mayor de edad, y segundo, puede ser que tenga restricción de entrar porque haya tenido problemas de ludopatía, que eso es otra, que os voy a dejar un vídeo que tengo en el canal de la ludopatía, que aparte de haberlo vivido muy cercana a mí, hablo porque lo he vivido desde esa experiencia, desde lo que yo he visto ahí trabajando en un bingo. Entonces mi trabajo ahí consistía simplemente en eso, en darle entrada a la gente, no dejarlo entrar mientras que está la partida, porque mientras que está la partida no puede entrar nadie, porque ya os digo, allí está todo el mundo muy concentrado. O sea, cuando se canta bingo, digo, ahora pueden pasar. De todas maneras se pone en la puerta que pueden pasar, pero tú dices también, ahora pueden pasar. Y allí están también las máquinas de juego y mi trabajo consiste en dar cambios, cuando te vas cambiando los billetes o cuando alguien gana que le da el cambio así. Entonces también cuando tú llegas al trabajo, recoges el dinero de caja de allí, lo cuentas que todo esté correcto. Había también un ordenador antiguo, de los primeros ordenadores que había, con una base de datos, que era una base de datos que aquello era un mueble grande, que tú antes cuando cerraba después tenías que hacer una copia de seguridad, un tejimeneje, pero todo como muy complicado, todo muy antiguo.
Ya ves tú, trabajo consistía en eso. Sí, era más descansado, pero era más aburrido. Era más descansado porque estabas sentada, porque muchas veces estás ahí de pie para arriba y para abajo, no veas, porque, a ver, tú tienes que estar con buena cara y sonriendo en la sala, aunque tú estés rabiando, que sea un día que te duele la barriga, tienes que estar ahí con el dolor de barriga aguantando. Pero la verdad que era un trabajo muy ameno porque eran 4 días descansados. Así es que empezabas a trabajar y ya prácticamente ya sabías que tenías el descanso. La verdad que muy contenta de haber trabajado también en ese sitio. ¿Por qué lo dejé? Que otra vez Alicia y sus amoríos. Porque resulta de que yo tenía un novio que había sido muy amigo mío y habíamos empezado una relación y se rompió. Y entonces era duro quedarme allí porque teníamos muchos amigos en común y todo esto. Y entonces me surgió la oportunidad de ir a Sitges. Ir a Sitges, ¿de qué? Trabajando de peluquera. O sea que me iba a Sitges ya trabajando de peluquera. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí porque después de en Sitges realicé también diversos trabajos, como cuando después he vuelto aquí a Andalucía. Pero lo vamos a dejar aquí porque el tema está un poquito largo. Y como meto anécdotas porque soy así como soy, pues lo vamos a dejar aquí y otro día vamos a continuar ya con los siguientes trabajos. Respecto a esto, si tenéis alguna duda en referencia a algún trabajo de los que he hablado en esta primera etapa, me la comentáis en la caja de comentarios y yo responderé lo que sepa y lo que os pueda ayudar. Y como lo que os he dicho al principio, siempre trabajar con mucha ilusión. Yo, la verdad, he disfrutado de cada trabajo que he hecho. Ha habido alguno que no, ya lo contaré. Pero en la mayoría sí que han sido largos y eso, y que he decidido yo trabajar, lo he disfrutado. Y los recuerdo todos, que yo creo que es lo que estoy transmitiendo con mucha ilusión, con una sonrisa, que es lo importante de recordar las cosas en la vida con una sonrisa. Y bueno, hasta aquí este vídeo de esta primera parte de mis trabajos. Que he hecho de todo, he hecho de todo. Espero que os guste. Y si es así, like, se agradece. Y ya sabéis lo de siempre, compartir si no estáis suscritos, suscribirse para que os lleguen estos avisos que acabéis de escuchar. Que así le dais a la campanita y cada vez que yo subo un vídeo, os llega el aviso. Venga, nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. Corta. Suscríbete, dale a like si te gusta lo que hay y comparte. ¿Cómo eso? Esto va a ir para el canal directo.